Leonor Salinas tenía las manos dentro del agua cuando escuchó los pasos. No eran los pasos apresurados de algún peón con encargo, ni el arrastrar lento de don Jacinto revisando el patio antes del almuerzo. Eran pasos deliberados, de alguien que había decidido algo y caminaba hacia esa decisión antes de poder arrepentirse. Ella no levantó la vista de inmediato. Terminó de frotar la tela entre sus dedos, la sacudió una vez, y solo entonces miró hacia el corredor de piedra que bordeaba el jardín lateral de la hacienda. Don Evaristo Linares se detuvo a 2 metros de ella. Era difícil no notarlo cuando entraba a un lugar, no por arrogancia, sino por una especie de gravedad física que ocupaba el espacio antes que él. Alto, con los hombros anchos de quien ha trabajado sus propias tierras, aunque no tenga necesidad de hacerlo, el cabello oscuro, levemente revuelto por el viento de la mañana. Tenía los ojos color ámbar que en ese momento no calculaban nada. Solo miraban a Leonor con una expresión que ella no le había visto antes en 2 años de trabajo en la hacienda. Parecía, si tal cosa era posible en un hombre como él, levemente avergonzado. «Señorita Salinas», dijo, la voz tranquila, como siempre, pero las manos, Leonor lo notó, estaban cerradas a los costados. «Don Evaristo», respondió ella sin moverse del sitio. Él miró brevemente hacia el corredor por donde había venido, como verificando que no hubiera nadie. Luego volvió los ojos a ella y exhaló despacio. «Necesito pedirle algo», dijo, «que usted no tiene ninguna obligación de aceptar». El jardín estaba en silencio. Desde algún lugar lejano de la hacienda llegaba el sonido de los caballos en el establo y el olor dulce de las bugambilias que trepaban por la pared de piedra mezclado con el del agua jabonosa. Era una mañana perfecta, de esas que el final del siglo parecía repartir con generosidad en aquella región. Cielo limpio, luz dorada inclinándose sobre los campos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Leonor secó las manos en el delantal y esperó. Don Evaristo no era hombre de rodeos. Era, de hecho, el tipo de hombre cuya principal virtud y principal defecto era exactamente la misma cosa. Decía lo que pensaba sin adorno ni amortiguación. Había aprendido ese rasgo de su padre, quien había construido la hacienda Linares con las manos y con la costumbre de llamar a cada cosa por su nombre. Evaristo había heredado las tierras, los establos, los naranjales que se extendían por la ladera norte, y también esa particular forma de hablar que a algunas personas les parecía ruda y a otras reconfortante. Por eso, lo que dijo a continuación no debería haberla sorprendido tanto. «Mi familia ha comprometido mi nombre con la familia Valdepeñas», dijo, «sin consultarme. Doña Eugenia Valdepeñas llegará a esta hacienda dentro de 15 días con intención de formalizar el noviazgo». Hizo una pausa. «Yo no tengo intención de casarme con ella». Leonor lo miró con atención. Hasta ahí, nada que justificara la expresión que él traía. «Necesito», continuó don Evaristo, y aquí fue cuando las palabras parecieron costarle algo, «que usted finja ser mi prometida, mientras ella esté aquí, hasta que decida marcharse». El silencio que siguió fue breve, pero absoluto. Leonor parpadeó una vez, luego 2. Luego inclinó levemente la cabeza hacia un lado, como hacía cuando procesaba información que no esperaba recibir. «¿Su prometida?», repitió, con una calma que habría puesto nervioso a cualquier hombre con sentido común. «Sí, yo, usted, frente a la familia Valdepeñas, y frente al pueblo entero, si es necesario». Leonor Salinas tenía 27 años y una vida construida sobre decisiones prácticas. Había llegado a la hacienda Linares 2 años atrás, con una carta de recomendación, 2 mudas de ropa y la firme convicción de que el trabajo honesto era la única moneda que nunca se devaluaba. En ese tiempo
Había organizado el almacén, llevado las cuentas de la despensa con precisión milimétrica, mediado en 3 disputas entre el personal sin levantar la voz, y ganado el respeto silencioso de todos, incluido el del propio don Evaristo, que no regalaba respeto a nadie. Era también, y esto era relevante, una mujer con los pies perfectamente sobre la tierra. Miró a don Evaristo Linares, sus ojos ámbar, su mandíbula tensa, su postura de hombre acostumbrado a que las cosas funcionen y profundamente incómodo con que ésta en particular no funcionara, y tomó una decisión. «Entiendo la situación», dijo, «pero antes de responderle, necesito que entienda la mía». Él asintió, apenas. «Tengo trabajo que hacer aquí todos los días. Ese trabajo no se detiene porque usted tenga una visita incómoda». Pausa. «Si acepto esto, necesito saber exactamente qué implica, cuánto tiempo dura y qué recibo a cambio. No en términos vagos, en términos claros». Don Evaristo la miró durante un segundo largo. Y entonces, y esto Leonor no lo olvidaría aunque quisiera, las comisuras de su boca se movieron. Solo un poco, casi nada, pero se movieron. «Puedo ser claro», dijo. «Entonces, hablemos», respondió ella. «Adentro. Esto no es una conversación para el jardín». Y sin esperar su respuesta, recogió la tela que había estado lavando, la depositó en el cesto con la misma parsimonia de siempre y caminó hacia la puerta lateral de la casa. Don Evaristo Linares, dueño de 400 hectáreas y de una reputación construida en 34 años de carácter inamovible, la siguió. Desde el rincón del establo, donde fingía revisar una herradura desde hacía 20 minutos, don Jacinto Cordero, capataz de la hacienda desde antes de que el propio Evaristo aprendiera a montar, los observó entrar juntos por la puerta lateral. Soltó un suspiro largo. «Válgame», murmuró para sí mismo, y volvió a lo suyo. «Quiero preguntarles algo, y quiero que sean honestos en los comentarios. ¿Ustedes habrían aceptado ese trato? Ponerse en el lugar de Leonor, una mujer práctica, con su dignidad intacta, y recibir ese pedido de un hombre como don Evaristo. ¿Sí o no? Y si llegaron hasta aquí y todavía no están suscritos al canal, háganlo ahora. Ahora sí. Volvamos a la hacienda». La sala de administración de la hacienda Linares era una habitación austera que olía a papel, a madera vieja y a la cera de las velas que se encendían cuando la luz del día no alcanzaba. Había un escritorio grande de caoba oscura, 2 sillas de respaldo alto frente a él y en la pared del fondo un mapa de las tierras dibujado a mano con una precisión que hablaba de orgullo familiar. No era una habitación decorada para impresionar visitas. Era una habitación hecha para trabajar. Leonor entró primero y se sentó en una de las sillas frente al escritorio, no detrás de él. Ese detalle no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Don Evaristo cerró la puerta, rodeó el escritorio y ocupó su lugar con la naturalidad de quien ha tomado esa misma silla miles de veces. Por un momento, los dos se miraron en silencio, como 2 personas que acaban de sentarse a una mesa de negociaciones y están calculando, cada uno por su cuenta, cuánto sabe el otro. «Cuénteme todo», dijo Leonor. Don Evaristo apoyó los codos sobre el escritorio. No era un gesto de cansancio, sino de concentración. «Mi tío, don Braulio Linares, lleva 3 años convencido de que lo que esta hacienda necesita para consolidarse es una alianza con la familia Valdepeñas. Tierras colindantes al sur, buen nombre, dinero estable». Lo dijo como quien recita los atributos de una inversión, no de una persona. Hace 6 semanas, mientras yo estaba en las tierras del norte supervisando la cosecha, él firmó un acuerdo preliminar con el padre de Eugenia. Cuando regresé, el papel ya tenía mi nombre. ¿Y usted no lo anuló? Lo intenté. Don Braulio argumentó que anularlo generaría una ofensa pública a los Valdepeñas,
que dañaría relaciones comerciales que la hacienda necesita. Una pausa breve. No estoy seguro de que tenga razón, pero tampoco puedo descartarlo del todo. Las tierras del sur son importantes. Leonor procesó eso. Entonces, no quiere ofender a los Valdepeñas directamente, dijo. Quiere que doña Eugenia se vaya por voluntad propia. Exacto. Y para eso necesita que ella crea que usted ya tiene un compromiso previo. Exacto. Y yo soy ese compromiso. Usted sería ese compromiso. Leonor apoyó la espalda en el respaldo de la silla y cruzó las manos sobre la falda. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo que crecía junto a la ventana, y la luz entraba en franjas doradas sobre el piso de piedra. Era el tipo de mañana que hacía que la hacienda Linares pareciera sacada de una ilustración. Demasiado perfecta, demasiado quieta, completamente ajena al enredo que estaba gestándose en su sala de administración. «Tengo preguntas», dijo ella. Esperaba eso. ¿Cuánto tiempo estaría doña Eugenia en la hacienda? Entre 10 días y 2 semanas. Viene con su madre y una doncella. Hizo una pausa. El objetivo no es que la ofendamos, es que ella misma concluya que el terreno no es fértil y decida retirarse con su dignidad intacta. ¿Qué sabe el personal de la hacienda sobre este acuerdo con los Valdepeñas? Don Jacinto lo sabe, los demás no. Y don Jacinto... Una sombra brevísima cruzó el rostro de Evaristo. Don Jacinto opina demasiado para su propio bien, dijo, pero es discreto. Leonor asintió despacio. Mi trabajo habitual, dijo. La despensa, las cuentas, la coordinación con la cocina, eso no se detiene. No tiene por qué detenerse. Las horas que dedique a esta otra función, fuera de mi horario habitual, serán compensadas por separado, por escrito. Evaristo parpadeó. Por escrito, repitió. Por escrito, confirmó ella, con la misma calma con que habría pedido que le pasaran la sal. Hubo un silencio. Don Evaristo la miró con una expresión que Leonor no supo descifrar del todo. Era algo entre la sorpresa, la evaluación y algo que podría haber sido, si uno estiraba bastante la interpretación, respeto. Bien, dijo. Y necesito saber, continuó Leonor, ¿qué se espera exactamente de mí en términos de demostración? ¿Qué vería doña Eugenia? ¿Qué vería el pueblo? Don Evaristo tuvo la decencia de no desviar la mirada, aunque la pregunta claramente lo incomodaba. Que usted esté presente en las comidas formales, que participemos juntos en las actividades sociales que correspondan durante su visita, que el trato entre nosotros sea creíble. ¿Creíble cómo? Cercano. Pausa. No exagerado. Usted no parece el tipo de persona que exagera, así que eso no debería ser un problema. Leonor contuvo algo que en otra circunstancia habría sido una sonrisa. Una cosa más, dijo. Diga, cuando esto termine, cuando doña Eugenia se vaya y el asunto esté resuelto, mi posición aquí no cambia. No quiero incomodidades. No quiero que esto afecte mi trabajo ni mi lugar en esta hacienda. Don Evaristo la miró directamente. Tiene mi palabra, dijo. Su palabra es suficiente para muchas cosas, respondió Leonor. Para esta en particular, prefiero que quede en papel también. Y entonces sí, don Evaristo Linares, hombre que en 34 años había negociado cosechas, mediado disputas de tierras y sostenido la mirada de hombres que le doblaban la edad, soltó una carcajada. Corta, genuina, completamente inesperada en esa habitación austera. Se levantó, abrió el cajón lateral del escritorio, sacó un pliego de papel y lo deslizó hacia ella junto con el tintero. «Escriba usted», dijo. «Tiene mejor letra». La noticia del compromiso de don Evaristo llegó al pueblo 3 días después.
viajando de boca en boca con la velocidad silenciosa de las cosas que la gente no debería saber, pero siempre sabe. La versión oficial, que don Evaristo había descubierto en las narices de su propia familia, que su corazón ya tenía destino. Fue recibida con una mezcla de escepticismo, entusiasmo y la satisfacción particular que produce cuando alguien que parecía inatacable resulta ser humano después de todo. Las mujeres del pueblo discutieron el asunto junto al mercado, frente a la iglesia y en las cocinas de sus casas con igual intensidad. Los hombres lo comentaron menos, pero lo pensaron más. Y don Braulio Linares, que se enteró por el propio Evaristo en una conversación que duró exactamente lo necesario, pasó 2 días con la expresión de alguien que está tratando de encontrar el error en un cálculo que no cuadra. Leonor Salinas, dijo sentado frente a su sobrino en esa misma sala de administración. Leonor Salinas, confirmó Evaristo, la muchacha de la despensa. La encargada de administración, tío. Don Braulio era un hombre corpulento, de bigote blanco, y la costumbre de gesticular cuando algo no le parecía bien, que era frecuente. En ese momento sus manos se movían en el aire como pájaros confundidos. Evaristo, los Valdepeñas vienen en 11 días. Lo sé. Esto va a ser un escándalo. ¿O va a resolver el problema sin ofender a nadie? Pausa. Tú elegiste al candidato equivocado, tío. Ahora déjame a mí manejar las consecuencias. Don Braulio abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. ¿Y ella aceptó? Preguntó con genuina incredulidad. Don Evaristo recogió los papeles que tenía frente a él con la eficiencia de quien da por concluida una conversación. Por escrito, dijo. Mientras tanto, en la despensa, Leonor Salinas revisaba el inventario de la semana con su letra ordenada y su mente en 2 sitios al mismo tiempo. En uno de esos sitios estaba la columna de especias que no cuadraba. En el otro estaba la imagen de don Evaristo riéndose, ese sonido breve, sin aviso, completamente real, y la forma en que esa carcajada había cambiado su cara por un segundo entero, como si debajo del hombre de carácter inamovible hubiera otro hombre que simplemente no tenía suficientes oportunidades de salir. Cerró el libro de inventario. Era un trato, nada más que eso. Un trato claro, por escrito, con condiciones justas para ambas partes. Leonor Salinas era una mujer práctica. Se repitió eso 2 veces y volvió a abrir el libro. Los primeros días del acuerdo fueron, en la opinión silenciosa de ambos, más incómodos de lo que cualquiera de los dos había anticipado, no por razones dramáticas, sino por razones pequeñas, cotidianas, del tipo que nadie incluye en los acuerdos escritos, porque nadie piensa en ellas hasta que ocurren, como el asunto del desayuno. Don Evaristo desayunaba solo desde hacía años, una costumbre que el personal había aprendido a respetar con la misma reverencia con que se respeta el sueño de un animal grande. La mesa larga del comedor, los primeros rayos entrando por las ventanas altas, el café negro y el silencio. Ese era su territorio. Leonor apareció la primera mañana puntual a la hora acordada. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa y abrió su propio cuaderno de trabajo. Evaristo la miró. Ella no levantó la vista. Él bebió su café. Ella anotó algo en el cuaderno. Así estuvieron 20 minutos, en un silencio que no era hostil, pero que tampoco era cómodo, hasta que don Jacinto entró con la segunda cafetera y los miró a los dos con la expresión de un hombre que está presenciando algo que encontrará gracioso en retrospectiva. ¿Algo más, don Evaristo?, preguntó completamente inocente. No, dijo Evaristo. ¿Señorita Leonor? Estoy bien, gracias, don Jacinto. El capataz salió.
Y desde el corredor, con suficiente distancia para no ser escuchado, sonrió solo. El segundo problema fue la cuestión del nombre. 2 años de trabajo en la hacienda habían establecido un protocolo claro. Ella era señorita Salinas. Él era don Evaristo. Funcional, preciso, sin ambigüedades. Una prometida no llamaba don Evaristo a su futuro esposo frente a las visitas. Fue Leonor quien lo señaló, con su habitual ausencia de drama. «Vamos a necesitar practicar cómo nos dirigimos el uno al otro», dijo una tarde, mientras revisaban juntos el programa de actividades para cuando llegaran los Valdepeñas. Evaristo levantó la vista del papel. «Evaristo», dijo él. «Leonor», dijo ella. Silencio. «Bien», dijo ella, y volvió al papel. Pero esa noche, cuando él pasó por el corredor y dijo, «Buenas noches, Leonor», sin pensarlo, y ella respondió, «Buenas noches», con medio segundo de retraso, que delataba que a ella también le había tomado por sorpresa, los dos fingieron que no había pasado nada. El tercer problema fue más serio. Don Braulio, que no había abandonado su expresión de cálculo equivocado, decidió que era su responsabilidad familiar preparar a su sobrino para lo que se venía. «Eugenia Valdepeñas no es tonta», le dijo una tarde, bloqueándole el paso en el corredor. «Es una mujer de mundo, bien educada, acostumbrada a la sociedad. Va a hacer preguntas, va a observar». Lo miró fijo. «¿Cuánto sabe esa muchacha de ti?» Evaristo abrió la boca y se dio cuenta, con una incomodidad que no esperaba, de que la respuesta era menos sencilla de lo que suponía. Sabía que Leonor llevaba las cuentas con precisión, que llegaba siempre antes que cualquier otro miembro del personal, que tomaba el café sin azúcar, que cuando algo no le parecía bien, lo decía directamente pero sin crueldad, que tenía una manera de inclinarse levemente la cabeza cuando procesaba información difícil, pero no sabía de dónde venía, no sabía si tenía familia cerca, no sabía qué había antes de la carta de recomendación y las 2 mudas de ropa, 2 años de trabajo al lado de alguien, y había aprendido sus hábitos sin aprender su historia. Esa misma noche fue a buscarla. La encontró en el corredor exterior, sentada en el banco de piedra bajo el naranjo, con una taza en las manos y la vista puesta en los campos oscuros. La luna llena convertía los naranjales en algo plateado y quieto, y el olor de las flores mezclado con el del pasto húmedo llenaba el aire con una densidad casi tangible. Evaristo se detuvo a su lado. «¿Puedo?», preguntó, señalando el banco. Leonor se corrió levemente, sin decir nada. Él se sentó. Por un momento los dos miraron los campos en silencio. «Mi tío tiene razón en algo», dijo él finalmente. «Eugenia va a hacer preguntas. Necesitamos saber más el uno del otro». «Sí», dijo Leonor. «¿Tienes familia en la región?» Ella envolvió la taza con ambas manos. «Una hermana, más al sur, en el pueblo de Las Lomas. Está casada, tiene 3 hijos». «¿Y tus padres?» «Fallecidos, los 2, hace tiempo». Lo dijo sin dramatismo, como quien describe el clima. Pero Evaristo notó la forma en que sus manos apretaron levemente la taza. «¿Y tú?», preguntó ella, antes de que él pudiera decidir si decir algo más. «¿Qué debo saber que una prometida sabría?». Él pensó un momento. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», dijo. «Mi padre construyó todo esto solo y murió hace 6 años creyendo que lo había hecho bien». Pausa breve. Tenía razón, aunque yo tardé en reconocerlo. Leonor lo miró de reojo. «¿Y don Braulio?» «Es el hermano menor de mi padre. Buena persona». Una pausa. «Equivocada con frecuencia, pero buena persona». Leonor volvió la vista a los campos. El viento movió las ramas del naranjo y cayó una flor sobre el banco, entre los dos, blanca y pequeña contra la piedra oscura. Ninguno la movió. Estuvieron así un rato más, hablando de cosas concretas.
Fechas, nombres, detalles que una pareja real habría acumulado naturalmente. Pero también de otras cosas, sin planear hacerlo, sin que ninguno de los dos pudiera señalar exactamente el momento en que la conversación dejó de ser un ensayo y se convirtió en otra cosa. Cuando Leonor se levantó para entrar, dijo: «Mañana llegan en 8 días». «Sí», dijo él, «estamos listos». Evaristo miró la flor sobre la piedra. «Sí», repitió. Pero ninguno de los dos estaba seguro de a qué se referían exactamente. Doña Eugenia Valdepeñas llegó un martes por la tarde, cuando el sol todavía tenía fuerza y los campos brillaban con ese color cobrizo que precede al atardecer. Llegó en un carruaje negro con las cortinas descorridas, detalle que Leonor interpretó como una declaración de intenciones. No venía a esconderse, venía a ver y a ser vista. Era hermosa. Leonor lo notó sin rencor y sin sorpresa. Alta, de porte impecable, con un vestido de viaje color burdeos, que no debería verse tan bien después de horas de camino, pero se veía. Tenía los ojos oscuros y la sonrisa de alguien acostumbrado a entrar a lugares y encontrarlos favorables. Detrás de ella bajaron su madre, doña Petra, pequeña y observadora, con una mirada que registraba todo sin revelar nada, y una doncella joven que cargaba 3 sombreros con la expresión de quien carga el peso del mundo. Don Braulio los recibió en la entrada con el entusiasmo de quien no sabe que está del lado equivocado de la historia. Don Evaristo estaba de pie junto a la escalinata con la camisa blanca y el chaleco oscuro, el cabello domado apenas lo suficiente para la ocasión. Leonor, a su izquierda, con su vestido color hueso y las manos tranquilas, sintió que Eugenia la vio exactamente 2 segundos después de ver a Evaristo. Esos 2 segundos lo dijeron todo. La cena de bienvenida fue un ejercicio de tensión perfectamente disimulada. Doña Petra hablaba de las tierras del sur con autoridad de catastro. Don Braulio respondía con el entusiasmo de quien lleva semanas esperando esa conversación. Eugenia, sentada frente a Evaristo, alternaba entre la elegancia social y el escrutinio apenas velado. Leonor comió con calma y habló cuando le hablaron. «¿Hace cuánto tiempo está usted en la hacienda, señorita Salinas?», preguntó Eugenia, en un momento en que la conversación general había bajado de volumen. «2 años», respondió Leonor. «Qué interesante». Una pausa calculada. «¿Y el compromiso con don Evaristo es reciente?». Leonor levantó la vista hacia Evaristo antes de responder. No era un gesto de auxilio. Era el gesto natural de alguien que comparte una historia con otra persona y le da espacio para participar en ella. Evaristo lo recibió sin vacilar. «No tan reciente», dijo con la misma calma con que discutiría el precio del trigo. «Pero sí discreto. No somos personas de anuncios ruidosos». Eugenia sonrió. Una sonrisa perfecta, sin fisuras. «Claro que no», dijo, y bebió su vino sin apartar los ojos de Leonor. Esa noche, cuando los huéspedes ya estaban en sus habitaciones y la hacienda recuperaba su quietud, Evaristo encontró a Leonor en el corredor apagando los últimos lamparines. «¿Cómo estuvo?», preguntó ella en voz baja. Él tomó el lamparín de sus manos y apagó el último él mismo. «Eugenia no es fácil», dijo. «No», confirmó Leonor, «pero tampoco es cruel, solo es inteligente». Evaristo la miró en la penumbra del corredor. «Tú también lo eres», dijo, sin cálculo, sin adorno. Leonor recogió el candelero vacío. «Buenas noches, Evaristo», dijo, y se fue por el corredor sin esperar respuesta, mientras él se quedaba solo, con el olor a cera apagada y la certeza incómoda de que el problema, desde esa noche, ya no era solo Eugenia. Los días siguientes transcurrieron con la tensión quieta de una cuerda bien templada, sin romperse, pero sin aflojar tampoco. Eugenia era, como Leonor había dicho,
inteligente. No atacaba de frente, observaba. Hacía preguntas inocentes que no eran inocentes. Organizaba situaciones donde la distancia entre Evaristo y Leonor pudiera notarse, y luego medía el resultado con sus ojos oscuros, sin revelar qué concluía. Una mañana propuso una cabalgata por los Naranjales. Don Braulio aplaudió la idea con su entusiasmo habitual. Doña Petra dijo que prefería quedarse. La doncella desapareció estratégicamente. Los cuatro, Eugenia, Evaristo, Leonor y un peón como acompañante, salieron cuando la mañana todavía era fresca. Los Naranjales en esa época del año eran una cosa seria. Filas interminables de árboles cargados, el olor espeso y dulce flotando entre las ramas, la luz filtrándose en columnas doradas sobre la tierra rojiza. Era el tipo de paisaje que hacía que la gente entendiera por qué los Linares habían elegido ese lugar para construir todo. Eugenia cabalgaba bien. Se puso naturalmente al lado de Evaristo, y la conversación entre ellos fluyó con la facilidad de dos personas que comparten referencias de mundo, nombres, lugares, eventos sociales de la región que Leonor no conocía y no pretendía conocer. Leonor cabalgó un paso detrás, sin forzar su lugar. Fue Evaristo quien lo corrigió. Sin hacer un gesto visible, redujo el paso de su caballo hasta que Leonor quedó a su altura. No dijo nada. No miró a Eugenia para verificar el efecto. Simplemente acomodó su lugar, como quien corrige algo que estaba mal puesto. Eugenia lo vio, y por primera vez en días, su sonrisa perfecta tuvo una fractura pequeña, casi invisible. Esa tarde, mientras Evaristo revisaba documentos en la sala, Leonor entró con el reporte semanal de la despensa. Trabajo real, de los que no se detenían. Lo dejó sobre el escritorio sin interrumpirlo. Cuando iba a salir, él habló. ¿Cómo estás? Leonor se detuvo. Era una pregunta simple, pero en 2 años no recordaba que él se la hubiera hecho. Bien, dijo. No te lo pregunto por el trato, dijo él sin levantar la vista de los papeles. Te lo pregunto porque quiero saberlo. El silencio duró 3 segundos exactos. Entonces bien también, dijo Leonor, y salió. Pero en el corredor se detuvo un momento, la mano sobre la pared de piedra fresca, y esperó a que su respiración volviera a su ritmo normal antes de seguir caminando. La fisura en la estrategia de Eugenia apareció esa misma noche, después de la cena, mientras don Braulio entretenía a doña Petra con historias de la región. Eugenia se acercó a Leonor en el corredor exterior con una copa de vino en la mano y una expresión que había abandonado toda pretensión de inocencia. «Quiero ser directa con usted», dijo. «Se lo agradecería», respondió Leonor. «Evaristo no es un hombre fácil». Lo dijo sin crueldad, casi con algo parecido a la honestidad. Es cerrado, es exigente, y cuando algo no le interesa, lo hace saber sin decir una sola palabra. «Lo sé», dijo Leonor. «¿Y aún así?», preguntó Eugenia. Leonor la miró directamente. «Aún así», dijo, sin elaborar. Eugenia bebió su vino. La miró un momento más, como buscando la grieta, el titubeo, la señal de que todo era construido. No encontró ninguna. Porque en ese momento, y esto Leonor no se lo habría admitido a nadie, no había nada construido que encontrar. Don Braulio lo descubrió un miércoles por la mañana. No fue por inteligencia ni por investigación, fue porque entró sin anunciar a la sala de administración buscando un documento. Abrió el cajón equivocado y encontró el papel, el acuerdo, con letra de Leonor, firma de los dos, y condiciones tan claras que no dejaban lugar a interpretaciones generosas. Lo leyó 2 veces. Luego fue a buscar a su sobrino. Evaristo estaba en el establo revisando uno de los caballos cuando don Braulio apareció en el umbral con el papel en la mano y una expresión que mezclaba la ofensa con algo parecido al dolor genuino. «¿Qué es esto?»,
preguntó. Evaristo miró el papel. No lo negó. Lo que parece, dijo, un contrato. Don Braulio bajó la voz aunque no había nadie cerca. Le pagaste a una empleada para que fingiera ser tu prometida, para engañar a los Valdepeñas, para engañarme a mí, para resolver un problema que tú creaste sin consultarme, dijo Evaristo, con una calma que claramente irritó más a su tío que un grito habría podido hacerlo. ¡Evaristo! Don Braulio abrió los brazos. Si esto sale a la luz, el escándalo no solo te afecta a ti, afecta a esa muchacha, afecta a la hacienda, afecta a las relaciones con los Valdepeñas de una manera que ningún negocio va a sobrevivir. Evaristo tomó el papel de las manos de su tío. No va a salir a la luz. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque tú no lo vas a decir. Don Braulio lo miró fijo, luego exhaló, largo y pesado, como un hombre que acaba de subir una cuesta que no esperaba. Evaristo, dijo con un tono distinto, más bajo, más serio. ¿Qué está pasando realmente aquí? El silencio en el establo fue largo. Uno de los caballos se movió en su lugar. La luz entraba por las rendijas del techo en líneas de polvo dorado. No lo sé todavía, dijo Evaristo finalmente. Era la respuesta más honesta que había dado en semanas, y los dos lo sabían. Don Braulio guardó silencio un momento. Luego dobló el papel con cuidado exagerado, se lo devolvió a su sobrino y dijo, «Entonces averígualo rápido, porque los Valdepeñas se van en 4 días, y después de eso no va a haber más excusas para no saber». Y salió del establo sin decir más. Evaristo se quedó solo con el papel en la mano y el sonido de los caballos a su alrededor. Pensó en Leonor en el corredor de los lamparines, en la flor blanca sobre la piedra del banco, en la forma en que había dicho aún así frente a Eugenia sin un gramo de duda en la voz. Pensó en que llevaba 2 años trabajando a su lado y recién ahora sabía que tenía una hermana en el pueblo de las Lomas y que su café era sin azúcar. Dobló el papel. Lo guardó en el bolsillo y se quedó un rato más en el establo, sin moverse, con la expresión de un hombre que acaba de entender algo que preferiría no haber entendido todavía. La mañana en que los Valdepeñas debían marcharse amaneció clara, sin nubes, como si el cielo se hubiese puesto de acuerdo para no distraer a nadie. Leonor pasó las primeras horas del día haciendo lo que siempre hacía. Revisó la despensa, corrigió una cuenta mal anotada, dio indicaciones en la cocina. Sus manos seguían el orden habitual, pero su mente estaba en otra parte. En la noche anterior, Eugenia había pedido hablar con Evaristo a solas en la galería principal. Leonor no escuchó la conversación, pero vio las siluetas de ambos recortadas contra la luz de la lámpara, y vio también el momento exacto en que Eugenia dio un paso atrás y bajó la mirada. No hubo escándalo, solo un adiós más frío en la cena, un silencio particular detrás de las frases corteses. Ahora las maletas estaban listas, el carruaje esperaba. Leonor se mantuvo a distancia decorosa mientras doña Petra y Eugenia daban las gracias por la hospitalidad. Don Braulio se inclinaba con una dignidad afectada, prometiendo futuras visitas que todos sabían que no llegarían. Evaristo estaba serio, más que de costumbre. Cuando Eugenia se volvió hacia él para despedirse, no hubo escena. Extendió la mano enguantada, él la tomó con respeto, y ella dijo, «Le deseo que encuentre exactamente lo que quiere, Evaristo». «Lo mismo para usted», respondió él. Luego Eugenia se volvió hacia Leonor. La miró un segundo más de lo estrictamente necesario. En sus ojos había algo que no era odio ni desprecio. Era, si acaso, una mezcla de resignación y lucidez. «Cuídese, Leonor», dijo. «Usted también, doña Eugenia». El carruaje se puso en marcha. El polvo del camino se levantó despacio detrás de las ruedas.
La figura Burdeos de Eugenia se fue volviendo más pequeña hasta desaparecer en la curva. El problema inicial estaba resuelto. El trato, en teoría, había cumplido su función. Esa tarde, Leonor fue llamada a la sala de administración. Encontró a Evaristo de pie, junto al escritorio, con el papel del acuerdo sobre la superficie de caoba. Había una jarra de agua y 2 vasos. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aire cálido del final del día. «Nuestro trato termina hoy», dijo él sin rodeos. Leonor asintió. «Los Valdepeñas se han ido». Él tocó el papel con 2 dedos. «El propósito de esto ya no existe». Ella dio un paso hacia el escritorio. «Lo entiendo». Había muchas maneras de continuar esa conversación. Podría haber dicho que la hacienda seguía necesitando sus manos. Podría haber hablado de lo que había cambiado entre ellos en esos días. Podría incluso haber fingido que nada había cambiado en absoluto. Evaristo eligió la peor posible. «Creo que lo mejor», dijo, «es que también dejemos sin efecto su presencia aquí». Las palabras tardaron un segundo en asentarse. «¿Mi presencia aquí?», repitió Leonor muy despacio. «En la hacienda», dijo él, aún sin mirarla directamente. «Este lugar ya está demasiado cargado de lo que ha ocurrido. Sería injusto para usted y arriesgado para el funcionamiento de todo que continuara como si nada hubiera pasado». El silencio que siguió no fue explosivo. Fue denso, pesado, como una manta húmeda sobre una fogata. Leonor no se movió. «Entonces su solución», dijo finalmente, «para reparar un problema que usted creó, es despedir a la persona que le ayudó a resolverlo». Evaristo apretó la mandíbula. «Le pagaré más de lo acordado». Señaló un sobre cerrado sobre el escritorio. «Podrá empezar en otro lugar con ventaja. No tendrá que cargar con esto». Ella miró el sobre, sin tocarlo. «Ya cargo con esto», dijo. «Y no por el papel, Evaristo». Fue la primera vez, desde que todo comenzó, que su voz se quebró apenas. Apenas lo suficiente para que un hombre atento lo notara. Evaristo lo notó. Y sin embargo, siguió adelante. «Es lo más seguro para usted», insistió. Leonor respiró hondo, una vez. Luego tomó el papel del acuerdo, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo, dejando el sobre donde estaba. «Lo más seguro para mí», dijo, mirándolo finalmente a los ojos, «habría sido decirle que no, el día que se acercó al lavadero con esa propuesta. No lo hice. Confié en su palabra. Confié en que no usaría mi nombre para resolver un problema y luego me sacaría de en medio para no tener que mirarlo». Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban limpios, sin lágrimas, sin dramatismo, solo claridad. «No se preocupe, don Evaristo», añadió, recuperando el tratamiento formal con una precisión que dolía más que cualquier grito. «No tendrá que cargar con mi presencia mucho tiempo». Se volvió hacia la puerta. «Me iré al anochecer», dijo. «No quiero que amanezca un nuevo día conmigo en esta casa». Y salió antes de que él encontrara algo que decir que no sonara miserablemente insuficiente. Leonor empacó sus cosas en menos tiempo del que había tardado en desempaquetarlas 2 años atrás. No porque fueran muchas, una mujer que vive de su trabajo no acumula más peso del que puede cargar sola, sino porque cada objeto tenía un lugar claro y una historia concreta. 2 vestidos, un chal más gastado de lo que parecía de lejos, un libro pequeño de rezos que casi nunca abría, el pliego doblado del acuerdo con la firma de ambos. Todo entró en una maleta sencilla. Fue a despedirse de la cocina con una explicación breve. Asuntos personales, agradecimientos. La promesa de escribir si encontraba un modo. Las cocineras la abrazaron, algunas con lágrimas, otras con ese silencio resignado de quien se despide de las personas buenas más veces de las que quisiera,
Don Jacinto la esperó en el patio junto al caballo ensillado. «No voy lejos», dijo ella, intentando una sonrisa. «Solo al sur, hacia las lomas». «El sur queda más lejos cuando uno se va dolido», respondió él. Leonor bajó la mirada. «¿Él sabe que se va ya?», preguntó el capataz. «Lo sabe», dijo ella. No añadió que sabía también, con la misma claridad con que sabía contar sacos de trigo, que él no haría nada para detenerla, no porque no pudiera, sino porque había decidido que eso era lo correcto. Y cuando Evaristo Linares decidía que algo era lo correcto, se aferraba a esa idea como se aferraba al arado su padre en tiempos de sequía. Subió al caballo, acomodó las riendas. «Cuídese, don Jacinto». «Y usted, niña», dijo él, usando por primera vez un diminutivo que guardaba desde que la había visto llegar con sus 2 mudas de ropa y su dignidad intacta. «Donde quiera que pise, que la respeten. Si no la respetan, no se quede». Leonor asintió. Salió al camino sin mirar atrás. Solo cuando la curva de la loma ocultó la hacienda, permitió que la respiración se desordenara. No lloró. No era el tipo de mujer que se derrumbaba en el camino, pero hubo un momento, breve, afilado, en que tuvo que apretar los dientes para no dar la vuelta y exigir una explicación que sabía que no iba a recibir. Al caer la noche, la hacienda Linares era un lugar distinto, no por cambios visibles. Los naranjales seguían en su sitio, las luces de la casa principal se encendían a la misma hora. Los caballos respiraban el mismo aire tibio en el establo, pero había un hueco silencioso donde antes había una presencia concreta. Los silencios suenan distinto cuando falta alguien que los llenaba sin ruido. Evaristo lo notó en la mesa del desayuno, donde la silla frente a él estaba vacía. Lo notó en la sala de administración cuando buscó sin querer la letra ordenada de Leonor en un papel que ya no iba a llegar. Lo notó en el corredor de los lamparines, que esa noche apagó él mismo, uno por uno, mientras el eco de sus propios pasos le devolvía una versión demasiado clara de su decisión. «Es lo más seguro para usted», se oyó decir, con desprecio hacia sí mismo. En la puerta del establo, don Jacinto lo esperaba apoyado en el marco, los brazos cruzados. «Ya se fue», dijo sin rodeos. «Lo sé», respondió Evaristo. «Podría haberla detenido». «No debía». Don Jacinto lo miró largo rato. A veces los hombres parecidos a su padre confunden hacer lo correcto con hacer lo que menos les duele mirar al espejo, dijo. «Y no siempre es lo mismo». Evaristo sostuvo la mirada. «Esto no se trata de mí», dijo. «Ah», respondió el capataz. «Entonces explíquemelo, porque desde aquí parece que se trata de usted, de su orgullo y de su miedo de reconocer que cometió un error más grande que cualquier trato de tierras». El silencio entre los 2 hombres se tensó. Ella confió en su palabra, continuó don Jacinto sin suavizar el golpe, y usted decidió que la mejor forma de pagar esa confianza era sacarla de su casa antes de tener que mirarla sabiendo lo que siente. Evaristo apretó los puños. «No voy a arrastrarla a un escándalo», dijo. «No voy a ponerla en una posición donde el pueblo la señale por algo que empezó como una mentira». «Ya la puso», replicó el capataz. «La única diferencia es que ahora no está aquí para defenderse, ni para decidir por sí misma qué quiere cargar y qué no». Se hizo un silencio pesado. «Mire, don Evaristo», añadió don Jacinto, finalmente con un tono más cansado que duro. «Yo lo vi crecer, lo vi montar por primera vez, lo vi caerse de los caballos más veces de las que usted recuerda, y le voy a decir algo que su padre no está aquí para decirle». Hizo una pausa. «Hay cosas que un hombre solo arregla con palabras, pero hay otras que solo arregla con el cuerpo en el camino. Esta es de las segundas». Evaristo tragó en seco. «No sé si ella quiere verme». «Yo tampoco», dijo don Jacinto.
Lo que sí sé es que lo que usted quiere lo tiene claro hace rato, y se está escondiendo detrás de la palabra seguridad, como un crío detrás de la falda de la madre. El golpe dio en el centro. Evaristo desvió la mirada hacia la oscuridad del patio. El viento traía el olor de los naranjos y un rastro leve de polvo levantado en el camino hacia el sur. ¿Hace cuánto se fue?, preguntó. 3 horas, a paso tranquilo, respondió el capataz. Si sale ahora con un buen caballo, la alcanza antes de que amanezca. Evaristo no dijo nada más. Media hora después, la hacienda Linares lo vio salir solo, a caballo, sin escolta y sin anuncio, tomando el camino hacia las lomas con la determinación silenciosa de quien por fin ha entendido que no se puede proteger a alguien borrándose a sí mismo de su historia. La luna estaba alta cuando Evaristo la vio. El camino hacia las lomas era una cinta pálida entre campos oscuros, bordeado por matorrales y árboles bajos que parecían sombras agachadas. El caballo respiraba fuerte, pero firme. Él lo había llevado al límite, justo entre la urgencia y la resistencia. No podía llegar exhausto, ni él ni el animal. A lo lejos, una silueta sola avanzaba a paso constante. La reconoció antes de distinguir los detalles. Leonor montaba recta, la espalda erguida a pesar del cansancio, la maleta amarrada detrás de la silla. No se había detenido desde que dejara la hacienda. No necesitaba mirar atrás para saber que cada metro la alejaba más de un lugar al que había dado 2 años de su vida. Evaristo tiró levemente de las riendas para no alcanzarla de golpe. No quería asustarla. No quería que pareciera que la estaba persiguiendo, aunque en el fondo eso era exactamente lo que estaba haciendo. «Leonor», llamó cuando estuvo lo bastante cerca. Ella se tensó un momento. Luego tiró del caballo hasta detenerlo y se volvió lentamente. La luna le daba al rostro un brillo claro, sin permitir que ninguna emoción se escondiera en sombras. Lo miró sin sorpresa. «Don Evaristo», dijo. Volver al tratamiento formal fue un gesto pequeño pero nítido, una línea trazada en el polvo del camino. Él detuvo su caballo a unos pasos de distancia, no tanto como para parecer que tenía miedo de acercarse, no tan cerca como para obligarla a retroceder. Por un instante ninguno habló, solo el viento en la hierba baja, el crujir de las monturas, el sonido lejano de un búho. «No debería estar sola en este camino a estas horas», dijo él finalmente. «No debería haberme pedido lo que me pidió», respondió ella. Era una respuesta justa, impecablemente recta. Evaristo respiró hondo. «Es verdad», dijo. Leonor alzó apenas una ceja. No esperaba que él cediera tan rápido ese terreno. «Vine a hacer 2 cosas», continuó él. «Ninguna de las 2 repara lo que hice, pero las 2 son necesarias». Se acomodó en la silla, como quien se prepara para caer de pie o no caer en absoluto. La primera es pedirle perdón. No por el trato, sino por cómo lo terminé. Usé su nombre para resolver un problema que no era suyo. Y cuando las cosas se volvieron difíciles, decidí sacarla de la hacienda para no tener que enfrentar lo que eso significaba para mí. Leonor lo miró fijamente. «Lo sabía», dijo, «pero se agradece escucharlo en voz alta». Él asintió. «La segunda», continuó, «es decirle la verdad completa. No la parte que suena noble, la verdad como es». Hizo una pausa. Buscó las palabras como quien busca un objeto entre muchos, sabiendo que no puede permitirse elegir el equivocado. Al principio, pedirle que fingiera ser mi prometida fue una salida inteligente a una situación injusta. Usted era la persona más capaz y discreta que conocía. Confié en su juicio. Pensé que era un trato. La miró. Luego dejó de ser un trato, y yo fui el último en admitirlo. Leonor no desvió la mirada. «Fingimos ser algo frente a Eugenia», siguió él, «pero en algún punto dejé de fingir frente a mí.
Cuando corregí la posición de mi caballo para que usted cabalgara a mi lado, no lo hice por estrategia. Sus labios se apretaron un segundo, como si admitirlo doliera físicamente. Lo hice porque no quería verla detrás de nadie. El corazón de Leonor dio un salto seco en el pecho. No cambió la expresión. Él continuó. Cuando la llamé Leonor por primera vez en el corredor, y usted tardó un segundo en responder, supe que me estaba metiendo donde no debía. Y cuando la vi contestar a Eugenia aún así sin dudar, entendí que el problema ya no era la visita de los Valdepeñas. Era que yo, que siempre había sabido exactamente qué quería, por primera vez no estaba dispuesto a perder algo. Respiró hondo. Y me asusté. La palabra quedó flotando en el aire. Leonor la miró como si fuera una moneda nueva. ¿Tiene idea de lo difícil que es oír a un hombre como usted decir «me asusté»? Preguntó con una mezcla de ironía y cansancio. Peor es vivirlo, respondió él. Hubo un amago de sonrisa en la esquina de la boca de Leonor. Apenas un contorno. Así que decidió protegerme de usted, dijo, sacándome del lugar donde yo había elegido estar. Decidí mal, admitió él. Confundí hacer lo correcto con hacer lo que me permitía seguir viendo en mí al hombre que creía ser. Don Jacinto me lo dijo con todas las letras. Hizo una breve mueca. De manera poco amable, para ser sincero. Leonor bajó la vista un momento hacia las riendas entre sus dedos. ¿Y ahora?, preguntó. Evaristo inspiró profundamente. Ahora entiendo que no me toca decidir por usted qué puede cargar o no. Su voz se volvió más firme. Así que no he venido a pedirle que regrese a la hacienda, ni a ofrecerle más dinero, ni a prometerle que todo será fácil si lo hace. He venido a decirle que la amo, que lo supe cuando ya se iba, y que prefiero que lo sepa lejos de mí a seguir callándolo cerca. Las palabras cayeron entre ellos con el peso de algo que no se puede recoger una vez dicho. La noche pareció hacerse más amplia alrededor. Leonor cerró los ojos un segundo. No era teatro. Era un gesto de alguien que organiza lo que siente antes de responder. Cuando los abrió, los tenía brillantes. «¿Qué quiere exactamente de mí, Evaristo?», preguntó despacio. Él sostuvo su mirada. «Lo que usted quiera dar, nada menos, nada más». Se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla. «Si decide seguir hacia las lomas, no la seguiré más. Volveré a la hacienda y viviré con lo que hice y con lo que perdí. Si decide volver conmigo, no será como empleada ni como parte de un plan. Será como mujer a la que debo una explicación diaria y una elección constante». Hizo una pausa. «Y si decide que no quiere verme ahora, pero que tal vez algún día...». Se quedó breve en silencio. «Esperaré». Leonor lo miró largo rato. «¿Y el pueblo?», preguntó. «¿Y tu tío? ¿Y los Valdepeñas?». «El pueblo hablará hoy, mañana y siempre», dijo él, «de usted, de mí y de cualquiera que respire cerca. Pero no tiene voz en nuestras decisiones. Mi tío ya sobrevivió a cosas peores que ver a su sobrino casarse por amor y no por conveniencia. Y los Valdepeñas», una sombra de ironía pasó por su rostro, «ya saben suficiente de dignidad como para entender que ambas partes merecen seguir adelante». Ella lo observó como si buscara la grieta, la fisura, el resto del hombre que expulsaba a la gente por su bien. No lo encontró. O si lo encontró, decidió que podía vivir con eso. «¿Sabes cuál fue tu peor error?», dijo al fin. «Hay competencia», respondió él con honestidad. «No haberme preguntado qué quería yo, nunca, ni al principio ni al final». Lo miró fija. «Así que ahora te lo voy a decir sin que preguntes». Enderezó la espalda. El caballo se movió levemente bajo ella, como si también contuviera el aire. «No quiero irme a las lomas esta noche», dijo, «pero tampoco quiero volver a una casa donde mi lugar pueda ser retirado cuando tengas miedo. Si regreso contigo, será como tu igual, como tu prometida de verdad».
no de papel. La palabra prometida flotó entre ellos con un significado completamente distinto al de semanas atrás. Evaristo tragó. De acuerdo, dijo sin vacilar. Y habrá condiciones, añadió ella. Él soltó, a pesar de sí mismo, una breve risa. Por escrito, imagino. Algunas, concedió ella. Otras todos los días. Se miraron. En el camino vacío, bajo la luna alta, algo cambió de sitio. No fue grandioso ni teatral. Solo se corrió un peso de un corazón a otro, hasta encontrar un equilibrio nuevo. Leonor giró el caballo. Lo colocó al lado del de Evaristo. No pienso cabalgar detrás, dijo. Nunca más, respondió él. Y emprendieron juntos el camino de regreso, a un paso más lento que el de la ida, como si ya no estuvieran escapando de nada, sino yendo hacia algo que, por primera vez, habían elegido los dos. Volvieron a la hacienda cuando el cielo empezaba a aclararse por el este. No era todavía de día, pero la noche ya no era completa. Esa franja gris azulada entre dos mundos los acompañó en silencio hasta que las primeras siluetas conocidas aparecieron a lo lejos. Los naranjales, el techo oscuro de la casa principal, la línea baja del establo. Leonor miró todo con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Era el mismo lugar que había dejado horas atrás, pero ya no era la misma mujer que se despedía de él. Y el hombre a su lado tampoco era exactamente el mismo que la había enviado lejos por su bien. En la entrada, don Jacinto los esperaba con los brazos cruzados y una expresión que escondía mal el alivio. Ya era hora, dijo, simplemente. Leonor desmontó primero. Sus pies tocaron el suelo con firmeza. Miró la casa, luego a Evaristo, luego al capataz. Vuelvo, dijo. Pero no al mismo lugar. Don Jacinto asintió, como si eso fuera lo que había esperado oír desde el principio. La casa tiene habitaciones vacías, respondió, y la mesa, sillas de sobra. Evaristo desmontó también. Hoy, dijo mirando a Leonor, hablaremos con todos. No será un rumor, será algo dicho de frente. No quiero que nadie construya su propia versión de lo que pasa sin que nosotros hayamos dicho la nuestra. Leonor sostuvo su mirada. Entonces dilo bien, respondió, sin esconderme detrás de ningún por su bien. La mañana avanzó. En el comedor principal, frente a los peones, a las cocineras, a los mozos de cuadra y al personal entero de la casa, Evaristo se puso de pie al frente de la mesa larga. Leonor, a su lado, con la barbilla alta. Hace unas semanas, dijo él, tomé una decisión sin consultar a nadie, pedirle a la señorita Leonor Salinas que fingiera ser mi prometida. Fue una mentira, aunque tuviera un propósito. Ella aceptó con condiciones claras. Yo las rompí cuando decidí sacarla de la hacienda sin darle opción. Respiró hondo. Hoy quiero decirles dos cosas. La primera, que le debo una disculpa. La segunda, que si me lo permite, quiero que deje de fingir. Un murmullo recorrió la sala. Señorita Leonor, continuó volviéndose hacia ella. Frente a todos los que conocen nuestro peor momento, quiero pedirle que sea mi prometida de verdad. No como parte de un plan, sino como la mujer con la que quiero caminar esta casa, y cualquier otra como mi igual. El silencio fue absoluto. Leonor lo miró, y por un segundo que pareció más largo de lo que era, nadie supo qué iba a responder. Ella tomó aire. Cuando se acercó a mí en el lavadero con su propuesta, pensé que era un hombre práctico, dijo. Hoy sé que también es un hombre que aprende, aunque tarde. Lo miró de frente. Acepto, pero no como una mujer que agradece un lugar que le dan, como una mujer que elige un lugar a la altura de lo que sabe que vale. La sala exhaló de golpe. Hubo sonrisas contenidas, miradas de alivio, algún «ya era hora» susurrado. Don Jacinto se aclaró la garganta. Entonces, dijo,
Si me permiten, voy a ir avisando a los naranjales que se preparen. Van a tener que dar sombra para mucho tiempo. Las risas rompieron la tensión. Epílogo. Narrado por don Jacinto. Años después, cuando la gente del pueblo contaba la historia de cómo Leonor Salinas se convirtió en doña Leonor Linares, cada uno adornaba el relato a su manera. Unos hablaban del escándalo con los Valdepeñas como si hubiera sido más grande de lo que fue. Otros exageraban la pelea entre don Evaristo y don Braulio hasta convertirla en gritos que nunca ocurrieron. Eso es cosa de pueblo. Donde falta ruido, se lo inventa. Yo, que vi todo desde el principio, sé que la verdad fue más sencilla y más difícil a la vez. La hacienda Linares siguió de pie. Los naranjales dieron fruta como siempre. El cielo siguió trayendo lluvia cuando quería, no cuando se le pedía. Pero hubo cambios que no salen en los mapas ni en los libros de cuentas. La mesa del desayuno ya no tuvo una silla vacía enfrente de don Evaristo. El corredor de los lamparines se apagaba entre dos. En la sala de administración, la letra ordenada de Leonor apareció no solo en las cuentas, sino también en la firma que acompañaba la de Evaristo en decisiones importantes. Y alguna que otra noche, cuando el viento traía el olor de las flores de naranja y la casa estaba en silencio, yo los vi sentarse en el banco de piedra bajo el árbol, exactamente en el lugar donde todo comenzó. No hablaban mucho, no hacía falta. El silencio entre ellos ya no era un muro ni un castigo, era un lugar donde descansar. La gente dice que los grandes amores empiezan con fuegos artificiales. Yo digo que los que duran empiezan como empezó este, con un hombre demasiado terco para admitir que tenía miedo, una mujer demasiado digna para aceptar menos de lo que merecía, y un papel firmado que no decía nada del corazón, pero lo empujó a hablar. Lo demás, como todo en esta vida, fue cuestión de volver cuando todavía quedaba camino, y de no cabalgar nunca más, ninguno de los dos detrás de nadie. Antes de irte, quiero saber de ti, ¿en qué momento de la historia sentiste que Leonor y Evaristo realmente se enamoraron? ¿Fue en el banco bajo el naranjo, en la cabalgata, en la pelea, o solo cuando él fue a buscarla de noche en el camino? Cuéntame en los comentarios.